Bueno, iglesia, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar hoy con el estudio del tercer capítulo de Apocalipsis. Ya vimos los dos primeros y en esta noche vamos a cubrir las tres iglesias que nos faltaban para completar el capítulo 3, para hacer el capítulo 3. Así que primero vamos a orar, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que Él nos acompañe. Oremos. Señor y Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te damos gracias que nos podemos reunir en esta noche para escucharte hablar, escucharte hablar a cada uno de nosotros, Señor. Te honramos y te bendecimos, Padre. Estamos aquí para estudiar tu palabra porque honramos este libro santo que nos has dejado. Honramos tu palabra, tus mandamientos, tus ordenanzas, tus enseñanzas, tus parábolas, Señor, las honramos porque realmente han transformado nuestra vida y la Biblia nos ha ayudado para conocerte, nos ha guiado para conocerte. Por eso, Padre, queremos ahora dedicarle un tiempo a tu palabra para que nos sigas edificando, nos sigas enseñando, que podamos ver tu gloria a través de ella, Señor mío, que podamos ver tu consuelo, también tus exhortaciones, tus instrucciones, Padre. Espíritu Santo, invocamos tu nombre. Nos humillamos delante tuyo y nos sometemos a tu dirección, a tu palabra. Todo aquello que escuches del Padre, Espíritu Santo, lo queremos escuchar en esta hora. Nos declaramos tus alumnos, estamos dispuestos a escuchar al Maestro de Maestro que sos vos, Espíritu Santo. Y Padre, revelanos tu palabra. Yo, por supuesto, preparé un material, pero Padre, si hay algo más que querés decir, una revelación nueva, una experiencia nueva que podamos encontrar en tu palabra ahora, porque tu palabra es profunda, Señor, queremos rogarte que nos lo des a conocer. Bendigo a cada uno de mis hermanos presentes aquí a través de Zoom y a través de Facebook para que estas palabras penetren el corazón y los aliente y anime para que obedezcan a nuestro Dios Padre. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, Marlani, lee por favor Apocalipsis capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Te escuchamos. Bueno, escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es destacable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Amén, amén, muchas gracias. Bueno, ahí empezamos con, todos tienen el micrófono apagado, ¿verdad? Así no nos interferimos. Ahí seguimos con las cartas que nuestro Señor Jesucristo le mandó a las iglesias de Asia Menor. Ya habíamos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo y también la de Tiátira. Y ahora vamos a estar viendo las tres que nos faltan para terminar este capítulo y después, por supuesto, continuar con el capítulo 4. Yo voy a estar utilizando el PowerPoint, tanto para ustedes como para Facebook, así que voy a estar movilizándome entre digamos, tenerlos presentes y estar compartiendo el PowerPoint. Ahí, como ven, la placa que les he presentado es el capítulo 3 de Apocalipsis y simplemente esta placa la puse para comentarles de que estas tres iglesias son las que están, las cartas a estas tres iglesias son las que
se encuentran en el capítulo 3. Las anteriores las habíamos visto en el capítulo 2. Y un recordatorio nada más, ustedes recordarán el viernes pasado, que Jesucristo, cuando se dirige a sus iglesias, no lo hace, digamos, desordenadamente, por decirlo de alguna manera, sino que él utiliza como un patrón, un orden para estar hablándole a las iglesias. Y ese orden eran 4 puntos. El primero, que era una palabra de afirmación, donde le decía a la iglesia, resaltaba de esa iglesia las cosas buenas que estaba haciendo, las que Jesús estaba aprobando. Después la exhorta, porque precisamente Jesús ahí les explicaba lo que él estaba esperando de ellos que hagan, que cambien. Y también le da una instrucción, donde les dice qué es lo que tienen que cambiar. Qué bueno, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve que hacer la tesis en la universidad, le tenía que hacer cambios a la tesis, pero los profesores no me decían dónde. Tenía que yo investigar y ver qué es lo que faltaba o qué es lo que había hecho mal para corregirla. Bueno, acá el Señor Jesús dice específicamente, da la instrucción de lo que es que esas iglesias tienen que cambiar. Y después viene la recompensa, el beneficio de haber aceptado esa exhortación. Lamentablemente muchos la rechazan cuando es algo que no les gusta, lo rechazan, pero después de esa exhortación, aceptarla, seguir esa instrucción, y después viene la recompensa de nuestro Padre Celestial. Así que esto es recordatorio. Vamos ahora a ver la iglesia que sigue, que es la iglesia de Sardis. Las 3 iglesias que vamos a ver ahora, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran en sí todas las iglesias, pero particularmente estas 3 estaban en una zona de prosperidad económica. Había mucho comercio y las iglesias o la población estaba en muy buena condición económica. Y en todas ellas 3 que vamos a ver y las anteriores que vimos, siempre había una colonia de judíos que estaban ocupando esos lugares junto con otras personas de la ciudad. Pero siempre había un grupo de personas que eran de la colectividad judía. Y entonces, como les decía, acá a Sardis, uno esperaría que empieza como empezó siempre antes Jesús, pero acá no hay una palabra de afirmación, una palabra de elogio hacia la iglesia de Sardis. El Señor Jesús empieza a hablarles, ahí le dice, leo el versículo 1, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, escribe al ángel, o sea, al pastor, al líder, aquella persona que está coordinando a cargo de una congregación, le escribe y le dice, esto es lo que tienen, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea, el que tiene los 7 espíritus de Dios es el mismo Jesucristo. Estas son, ¿se acuerdan que el número 7 es perfección, es estar completo, no le falta nada? Son los 7 aspectos del Espíritu Santo, que después vamos a detallar esto en otro momento. Y las 7 estrellas son los 7 pastores o las 7 líderes que el Señor Jesucristo tiene en su mano derecha, y esto quiere decir que los sostiene, los alimenta espiritualmente, emocionalmente, los sostiene en lo ministerial, les da dones, en fin, es el que los apoya y los alienta y los instruye para poder dirigir esa iglesia. Acá dice algo interesante, fíjense que Dios empieza con Sardis exhortándola, dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Y qué problema es este, hermanos? La verdad, porque fíjense que
ellos tienen fama de estar vivos y por lo que vemos aceptaban que estaban vivos, estaban activos, estaban vigentes, estaban trabajando, pero una cosa es la mirada de la gente, la mirada de los que nos ven a nosotros o cómo nos vemos nosotros mismos, y otra cosa es cómo nos ve Jesucristo. Él dice y reconoce que tienen fama de estar vivos, pero en realidad están muertos. Y acá lo que estamos viendo es que estas personas, estos hermanos de la iglesia de Sardis, estaban teniendo una conducta que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Estaban adormecidos espiritualmente. Acá lo que el Señor le hace a ellos es un llamado a vencer la muerte espiritual en la cual vivían. Y como saben, y como hemos hablado, Jesucristo está preparando a su esposa para el día de la boda del Cordero, para el día en que Jesucristo se manifieste en su segunda vez. Entonces, Él no va a permitir que lleguemos, o que esta iglesia llegue, o que ninguna iglesia llegue, estando espiritualmente débil, como dice acá, estar espiritualmente muerta. Hay que transformar eso. Por eso enseguida el Señor Jesús en el versículo 2 le dice, despierta. Hay otra, la versión Reina Valera dice, sé vigilante de la conducta que estás teniendo delante del Señor, y después le agrega en el versículo que sigue, pero yo lo agregué porque es una instrucción, que se tenía que arrepentir de ese letargo espiritual en que esta iglesia estaba viviendo. Una manera que nosotros tenemos, más de una vez he utilizado la expresión cuando una persona está espiritualmente muerta o débil, es que es una persona que espiritualmente está en sillas de rueda, no se vale por sí misma. Entonces el Señor le está llamando la atención y le dice que se despierte, que se dé cuenta de que está adormecida espiritualmente, y por eso Dios la considera que en realidad está muerta. Esta es la visión que tiene Jesucristo de esa iglesia. Despierta. O como les había dicho, sé vigilante, no te quedes atrás. Sigo leyendo. Reaviva lo que aún es rescatable. Esto es interesante porque Jesucristo estaba viendo que había cosas que ellos estaban haciendo que de recurrir a esa buena parte que ellos tenían de buscar de Dios, de leer la palabra, que evidentemente no era suficiente, Dios les estaba pidiendo que reaviven eso, que en un momento fue vital en la vida de ellos y que lo habían dejado de lado. Dice, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado en tus obras que tus obras sean perfectas adelante de mi Dios. Y esto lo tenemos que considerar en el siguiente sentido, en que, Señor, si estamos haciendo aquellas cosas que no son agradables delante tuyo, déjamelo saber como se lo estás haciendo saber a Sardis, ¿sí? Porque como el Señor Jesús está moviéndose, conoce nuestras obras, Él ha notado de que la conducta de la iglesia de Sardis no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, no eran perfectas, ellos estaban por debajo de la madurez espiritual que Dios estaba esperando que ellos tengan. En el versículo 3 dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Así que nuevamente acá Dios está acudiendo a través de su palabra, que ya ha recibido la palabra de salvación. Los apóstoles ya les habían dado la palabra de las buenas nuevas, lo habían aceptado, habían escuchado de la palabra de Dios. Bueno, vuelvan a eso. Muchas veces uno tiene que volver a las bases y estudiar la palabra de Dios desde el principio.
como que estuviera dando los primeros pasos en el Evangelio, si hubo cosas que se quedaron en el camino. Así que le dice que recuerden todo eso que han recibido y que lo empiecen a obedecer o lo obedezcan nuevamente y se arrepientan de sus pecados. Y después acá hay una palabra de advertencia de parte del Señor. Fíjense, dice, si no te mantienes despierto o si no velas por tu vida espiritual, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Eso es lo que les dice el Señor Jesús acá. Cuando la palabra de Dios utiliza que el Señor Jesús vendrá como un ladrón, nosotros esto lo asociamos con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes vieron que nadie está preparado o está mirando por la ventana a ver cuándo va a llegar el ladrón. El ladrón llega inesperadamente en un momento en que uno menos lo espere y las cosas suceden. A nosotros nos ha sucedido esto como familia, nos han robado varias veces hasta que espiritualmente supimos cómo defendernos, pero lo que está el Señor Jesús utilizando esa palabra de ladrón, por lo general lo asociamos con la segunda venida de Jesucristo. Acá el Señor Jesús lo está utilizando seguramente, es que si la iglesia de Sardis seguía siendo una iglesia que se resistía a arrepentirse de sus pecados, el Señor iba a venir como ladrón, iba a desatar un juicio sobre esa iglesia en particular, porque no estaba respondiendo a la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso les dice que tenía que velar, porque si no, eso iba a tener consecuencias que no le iban a ser agradables. En el versículo 4 hay un versículo que cambia un poquito, cambia el panorama y dice lo siguiente: sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Así que fíjense que parece que esta iglesia, por lo que nos dice la palabra, esta iglesia estaba conformada por un grupo de personas que estaban espiritualmente adormecidos, estaban como muertos, como les dice el Señor, no estaban vigilantes en cuanto a las cosas del Señor, seguramente se habían dejado influenciar por el mundo que los rodeaba, porque no solo estaban los judíos que asediaban a la iglesia de Jesucristo, sino que también había mucho paganismo, había muchos templos paganos, inclusive el dominio era un dominio romano y ahí practicaban los ritos imperiales de Roma. Estaban siendo influenciados por todo esto. Entonces estaba ese grupo que estaba espiritualmente débil y este otro que Dios describe en el versículo 4, que eran unos cuantos que no se habían manchado la ropa, o sea, que eran ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. O sea, que era un grupo de personas fieles al Señor, que estaban juntos con el otro grupo que estaban débiles espiritualmente. Por eso son dignos, esto es una honra para nosotros los creyentes, de andar conmigo vestidos de blanco. O sea que eso quiere decir que están moviéndose y andando en pureza, en dignidad, en honra, junto con el Señor Jesucristo. El que salga vencedor, salga vencedor en el versículo 5, se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Acá tengo en la pantalla que ese creyente, ese hombre fiel, esa mujer fiel que caminó con el Señor Jesucristo, se vestirá de vestiduras blancas, o sea, eso quiere decir de pureza, de santidad. Recuerden siempre que Dios está trayendo esta palabra, preparando a su iglesia para el momento de la boda del Cordero, andará en pureza y honradez. Y habla también de que
como leí recién, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Muchos pueden pensar, y de hecho lo hacen, que esto da a entender de que el nombre de un cristiano, de un creyente, de alguien que conoce a Cristo Jesús, puede ser borrado del libro de la vida. Este libro de la vida es el libro mayor divino, para expresarlo de alguna manera, en el cual está registrado todos los ciudadanos de la comunidad del reino. Ahí está nuestro nombre. Y cuando Jesús dice esto, Jesús confirma que ese hombre, esa mujer que se ha mantenido fiel al Señor, su nombre no va a ser borrado. Esto no quiere decir de que si yo tengo una conducta equivocada, me van a borrar de ese libro. No. Yo lo que tengo que hacer es reaccionar porque sé que voy a tener después una recompensa al final, al final de cuando Jesucristo venga, y esa recompensa la voy a perder, pero no voy a perder la salvación. Así que el día en que nosotros le dijimos al Señor Jesús, te entrego mi corazón, acepto por fe a Cristo Jesús, en ese momento nuestro nombre fue escrito, este libro mayor divino, ahí fue escrito nuestro nombre, registrado para la eternidad. Por supuesto, en esa época los romanos y los griegos hacían lo mismo, a los ciudadanos los anotaban, pero bueno, como nos anotan hoy día, tenemos el DNI, en fin, pasaporte, pero nosotros estamos registrados y ahí vamos a ser decir presente cuando nuestro nombre sea nombrado. Bien, dice, jamás borraré su nombre en el versículo 5 del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y pone bien ahí clarito sus ángeles, porque sabemos que hay ángeles que han caído, que han seguido a Satanás. No, los ángeles santos que se han mantenido fieles, reconocerá nuestro nombre y dirá delante del Padre el nombre de Carlos, de Giselle, de Fabián, de María, bien, de quien sea, lo reconocerá delante de nuestro Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esto puede ser rechazado, pero nosotros lo hemos oído con oídos espirituales y lo oímos porque es palabra del Espíritu Santo la que hemos escuchado. Amén. Hermanos, quiero tomarme un minuto para orar ahora, ¿sí? Para que realmente podamos, si necesitamos despertar. Si necesitamos reorientar nuestra vida espiritual, reorientarla. Así que cerrá tus ojos y si el Señor te está diciendo que despiertes, que reavives, que seas vigilante delante de Él, tu estilo de vida, tu conducta, yo quiero ayudarte acá. El Señor te está llamando a vencer la muerte espiritual, el andar, digamos, sin velar por las cosas del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de tu presencia ahora para darte gracias por esta palabra que nos has traído, esta exhortación que nos has traído a través de haber tomado como ejemplo a la iglesia de Sardis. Te rogamos, Padre Santo, que este llamado a vencer la muerte espiritual ahora lo tomemos. Y si vemos, Señor, que no estamos en un camino de perfección delante de nuestro Dios, porque tendríamos que haber avanzado más en nuestra vida espiritual, habiendo utilizado más nuestros dones, habiendo accedido a cuestiones espirituales de mayor profundidad, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que nos estés guiando ahora y nos muestres realmente nuestro estado espiritual, para que
te pidamos perdón, Señor, si nos hemos descuidado espiritualmente, si hemos descuidado la lectura de tu palabra, si hemos descuidado la oración, si hemos descuidado, Padre, hablarles a otros de nuestro Señor Jesucristo, si nuestros hábitos, Señor, son hábitos que algunos son aprobados por ti, pero otros no. Ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Padre Celestial, porque no queremos que el desoír tu palabra haga que en algún momento llegues a nosotros como ladrón y tengamos que ser enjuiciados o reprendidos por no haber acudido a tu palabra. Líbranos, Señor, de todo adormecimiento espiritual. Despiértanos, Padre Celestial. Ayúdanos a reconocer todo el beneficio enorme que hemos recibido al haberte conocido, ese tesoro precioso que es nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Aliéntanos, Padre. Y yo ato todo espíritu inmundo que quiera traer muerte espiritual, que quiera traer pereza espiritual, que quiera ponernos en unas sillas de rueda para no valernos espiritualmente nosotros en el nombre de Jesús. Ato esos espíritus en el nombre de Jesús, ato al mismo Satanás y lo echo fuera. Y declaro en el nombre de Jesús que la iglesia que me está escuchando es una iglesia despierta, porque cada uno de los que me están escuchando han sido obedientes, se han arrepentido si lo tuvieron que hacer y hoy están victoriosos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, porque cuando Dios trae una palabra de exhortación y nos arrepentimos, los brazos de nuestro Señor Jesucristo están abiertos para abrazarnos y recibirnos. Y por eso, Jesús, te damos las gracias. Y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Uy, esto está bueno. Muy bien. Sigamos ahora con la iglesia de Filadelfia, que es la otra carta que Jesucristo le mandó a Juan que escriba. Saben que Filadelfia quiere decir amor fraternal. Y esto realmente era una iglesia ejemplar y lo vamos a ver por qué es una iglesia ejemplar. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Capítulo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, al que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mis mandatos de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí, porque sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.
Hermanos, acá Jesucristo se está presentando de una manera más amplia que a lo que hizo antes con Sardes. Dice el santo, es un nombre de Jesucristo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Amén a eso. Hermanos, aquí el Jesucristo sabemos que Él es verdadero, todo lo que Él dice es verdad, todo lo que Él escucha del Padre nos lo cuenta a nosotros, lo escribió acá en este libro a través de Juan y es verdad. Y después dice el que tiene la llave de David, quien tiene la llave de David es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Hoy día en la antigüedad con mayor énfasis, el tener la llave de una ciudad quería decir que esa persona tenía la autoridad sobre esa ciudad. Acá lo que se nos está diciendo es que Jesucristo, que viene de la raíz davídica, tiene la llave del reino de los cielos. Él, inclusive la llave de toda la creación, de toda la humanidad. Y es por eso que dice que Él con esa llave, con su decisión de autoridad, abre el reino de los cielos o lo cierra de acuerdo a lo que Él tenga que hacer. Y como Él conoce las obras de las iglesias, es lo que Él hace con respecto a tener esta autoridad en cuanto a lo que es el reino. Cuando el reino tiene que abrirse para bendecir, para que los cielos se abran, para que la bendición caiga, y cuando no, por la conducta que pueda llegar a tener esa iglesia o esa persona o esa familia. Nuevamente Él dice, conozco tus obras en el versículo 8, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. No perdamos las oportunidades ya sea espirituales o materiales que el Señor nos presenta. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Vamos ahora un minutito a compartir pantalla para ver ahí la presentación. La iglesia de Filadelfia es la que estamos viendo. Y acá vemos lo que el Señor Jesucristo está afirmando acerca de esta iglesia, que lo hemos leído. Primero le dijo Señor que era obediente. Y fíjense, acá está interesante este hecho, porque Dios reconoce que es una iglesia, ya sé, en el versículo 8 al final, ya sé que tus fuerzas son pocas. Y fíjense que muchas veces uno piensa de que las fuerzas son pocas y escasas para poder obedecer a la palabra de Dios o para renegar del nombre de Dios. Pero acá está Jesucristo diciéndole que si bien tus fuerzas son pocas, tenés suficientes fuerzas para obedecer y no renegar del nombre de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? A veces nos sentimos como que no estamos en condiciones o no tenemos las suficientes fuerzas o el ánimo, el aliento para obedecer. Bueno, acá Dios les dice y reconoce a la iglesia de Filadelfia que Él está en condiciones, aunque tengas pocas fuerzas. ¿Por qué? Porque esto debe ser nuestra prioridad. Y aunque no estemos del todo en las condiciones que quisiéramos estar, la poca fuerza que tengamos, apliquémosla a obedecer a nuestro Dios y a no renegar de su nombre, sino que glorificarlo y honrarlo en todo momento y en todo lugar. Dice el 9, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esto ya lo habíamos visto antes, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies, o sea, a los pies de la iglesia de Filadelfia, y reconozcan que yo te he
amado. Así que acá nuevamente estaba ese grupo de judíos, esa colectividad de judíos en Filadelfia, que estaban actuando hostilmente en contra de la iglesia de Filadelfia. Pero Dios les está diciendo acá que van a tener que reconocer en algún momento que esa iglesia de Filadelfia es una iglesia que realmente Jesucristo la ama, y van a tener que postrarse, o sea, van a tener que humillarse y reconocer que realmente lo que esa iglesia de Filadelfia estaba haciendo era lo correcto, era lo que bendice y era lo que Dios quería. Así que la afirmación, las palabras de afirmación que ahí Jesucristo está utilizando es la obediencia, y ellos fueron constantes en esa obediencia, no aflojaron, se mantuvieron firmes en las cosas del Señor, en obedecer, en no negar su nombre. Y por eso Jesús les dice, esta es una afirmación, un elogio que les está dando, que Jesucristo los ama. Así que por eso viene el versículo 10, es un versículo que fue sometido a mucho estudio, y ahora vamos a ver por qué. Dice el versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser constante, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. O sea, para poner a prueba al ser humano, los que viven en la tierra. ¿Qué es este tema de la hora de la tentación? Este versículo es un versículo que ha sido muy discutido, muy estudiado, porque en cuanto a qué es lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la hora de la tentación a la cual se está refiriendo la palabra es precisamente la hora del rapto. ¿Cuándo es que va a suceder ese rapto de la iglesia? ¿Cómo va a transitar esa iglesia la hora de la tentación, o sea, la hora del rapto? Y hay dos posturas, las más tradicionales, digamos así, es la premilenial o la postura de la pretribulación o pretribulacionista, ¿no? El momento previo a esa tribulación, y la post-tribulacionista, el momento durante la tribulación o después de la tribulación. Y ahí hay dos posturas, y son las siguientes. La primera postura, la pretribulacionista, o sea, el momento previo a la tribulación, se cree que en ese momento que toda iglesia que te mantenga fiel, todo hombre y mujer que se mantenga fiel hasta los últimos tiempos, será raptado antes de la hora de la tentación o de la hora de la prueba o de la tribulación que va a venir por supuesto sobre toda la humanidad. Ahí se va a dar el rapto. Este versículo argumenta esa postura, ¿no? Que sería, si yo tengo que elegir, sería lo ideal, o sea, que Jesucristo me rescate, me saque de este mundo de hostilidad, y que esa tribulación le toque a otros. Esa es la postura, una de las posturas que hay. Y la otra postura es la que ese tiempo de tribulación o esa hora del rapto quiere decir que el Señor va a guardar esa iglesia, porque dice te guardaré de, o incluye una protección espiritual, donde los santos serán guardados de caer en pecado, en tentación o en persecución. Ese guardar de Jesucristo va a ser guardarlos de ese momento de la tentación. Entonces ahí hay que recibir la gracia para no para no dejarse caer espiritualmente, para no
involucrarse con las cosas que nos habían mantenido firmes en nuestra vida antes de llegar a este momento. Esto es algo similar a lo que pasaron los judíos, que ese espíritu de muerte que pasó en Egipto, ¿se acuerdan? Durante la última plaga, que murieron los primogénitos, ese espíritu de muerte guardó al pueblo de Dios con esa marca del cordero en el dintel, para que en medio de esa tribulación que se estaba moviendo, de esa hora de tribulación, a ellos no los afecte. O sea que el Señor Jesús los guardó. Jesucristo oró por esto. Si vamos a Juan, capítulo 17, vamos a leerlo en un minutito. Jesucristo hizo una oración donde pide que el Padre nos guarde. Dice Juan 17:15 lo siguiente: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas o los guardes del maligno. ¿Sí? Esta es una oración que hizo Jesucristo en su momento. Entonces, aquellos que piensan que el momento de la hora de la tribulación o la hora de la prueba, el pueblo de Dios va a estar en ese momento con todo ese momento de prueba, de tribulación, pero al pueblo de Dios el Señor Jesucristo lo va a guardar y lo va a cuidar del mal de ese momento. Así que es una promesa de protección, tanto física como espiritual, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí están los que piensan un proceso en el cual la iglesia va a vivir, u otro, el antes de la tribulación con el rapto, o que se dé después, porque en el tiempo de esa hora de prueba, nuestro Señor Jesucristo nos va guardando. Sea como sea, vamos a estar siendo guardados de todo esto, ¿sí? Uno por ahí quisiera vivir el rapto primero, pero bueno, como hay versículos que apoyan uno u otro, estas son las dos opciones o las dos posturas que hay, y se las dejo para que la mediten, la investiguen un poco más si quieren. Pero básicamente con el tiempo que tenemos, esta explicación nos sitúa bien en lo que el Señor Jesucristo quería decir. Y bueno, ese momento de prueba vendrá sobre toda la humanidad. La iglesia, como les dije, aquellos que venzan hasta el final van a estar en una condición privilegiada por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11 dice lo siguiente: vengo pronto. Este vengo pronto está ahí para decirle a aquellos que están leyendo esta carta que no abandonen, en el caso de Filadelfia, no abandonen esa devoción y esa vida de obediencia constante que tienen para con su Dios. Sigan firmes, y aquellos que ven que tienen que hacer algún ajuste en su vida, en su relación con Dios, que lo hagan pronto, que no se demoren. Esto no está determinando cronológicamente lo que no era una apreciación cronológica de lo que Jesucristo quería decir, sino que teníamos que actuar pronto en nuestra vida. Aférrate a lo que tienes, le dice a la iglesia. Acá lo está instruyendo. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. O sea, que esa vida de obediencia constante que tenían del Señor, de obedecer a su palabra, de no negar su nombre, de evangelizar, bueno, que se mantengan firmes en esto para que nadie les quite la corona. Y esta corona es precisamente las bendiciones, la recompensa al final que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice
dice, para que no te quite la corona, a ver si yo expresé, bueno, acá está, guarda tu corona, que es la recompensa eterna, que son todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Versículo 12. El versículo 12 dice, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él, atiendan esto, sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él, o sea, sobre el creyente que venza hasta el final, grabaré sobre él mi nombre, o sea, mi nombre nuevo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto que nos está expresando aquí esta carta? Bueno, acá el Señor Jesucristo dice primero que el que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. O sea, que ahí lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que él utilizó lo que se hacía en ese momento, en este momento se hace también, pero cuando una persona sobresalía, era una persona pública de bien y que sobresalía en el lugar donde estaba, se le construía una columna y en esa columna se le ponía el nombre de esa persona y quedaba ahí fijo para siempre. Lo que esa columna, en el caso de la columna del templo de Dios, que se nos hará, es precisamente un reconocimiento de parte de Dios de haber sido una persona fiel, una persona honrada, una persona de honra, de santidad, un reconocimiento de parte de nuestro Dios en favor nuestro. Y cuando habla de ponernos, dice, sobre él, sobre esa persona o sobre esa iglesia, grabaré el nombre de mi Dios. Acá dice al que salga vencedor, ¿no? Grabaré el nombre de mi Dios. Y ustedes saben que acá cuando se utiliza el nombre para una persona, lo que se está describiendo es el carácter de la persona. Y acá lo que Dios está diciendo al imprimir su nombre en nuestro corazón, está Él imprimiendo su nombre en nuestro corazón, en el sentido de que Él va a impactar nuestras vidas aún con más revelación profética en nuestro ministerio, en nuestra revelación de la palabra. Vamos a ser reconocidos reconocidos y va a ser revelado más del mismo reino de nuestro Dios al tener nuestro nombre escrito en nuestro corazón. Esto es simbólicamente, vamos a ahí tener más de Dios, más de la revelación de su iglesia amada, que es la iglesia, la Nueva Jerusalén, o sea que es ya la tierra redimida, la tierra restaurada sobre la cual viene la Nueva Jerusalén, y lo mismo con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está imprimiendo su carácter a nosotros al usar esta expresión de que grabará su nombre en cada uno de nosotros porque nos hemos mantenido firmes en Él. Este nombre indica y nos identifica con Dios, nos identifica en la posición divina en que estamos delante de Dios, identifica nuestra ciudadanía espiritual y es una reflexión sobre nuestras vidas, el impacto del carácter de Jesucristo sobre nuestras vidas. Así que esa es la recompensa que nuestro Señor Jesucristo nos promete dar. Y fíjense el involucramiento tan extraordinario que Dios quiere tener con nosotros a tal punto que Él quiere grabar su nombre en nuestros corazones. También el nombre de Jesucristo y de su
tierra, de su Nueva Jerusalén, la iglesia redimida. Esto es extraordinario de ver esa influencia que Dios quiere tener en favor nuestro para bendecirnos. Y termina esta parte como termina las otras partes: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que le damos gracias al Señor por esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, porque nos demuestra que realmente se puede ser fiel a lo largo del tiempo, ser fieles constantemente. Se puede llegar a un nivel de estabilidad espiritual, creciendo cada vez más, pero nivelados, equilibrados, sin tener, una vida de altos y bajos que en definitiva no nos benefician. Así que yo bendigo tu vida, porque sé que te esforzás en buscar del Señor, en obedecerle. Quiero orar ahora. Quiero darle gracias al Señor por tu vida. Ahora cerrá ahí tus ojitos donde estás y quiero bendecir tu vida, porque miren, sé que hay muchos que viven la experiencia de la iglesia de Filadelfia, de los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Padre, yo te doy ahora gracias por tu palabra, porque es clara, es trascendente para nuestras vidas, Padre. Me emociona, de corazón te lo digo, que pongas tu nombre en mi corazón para impactarme con tu carácter, con tu divinidad, con tu presencia. Lo mismo Jesucristo y la Nueva Jerusalén, esa iglesia redimida. Padre, quiero bendecir tu nombre y darte las gracias por el reconocimiento que nos haces a cada uno de nosotros. Cada cual sabrá, Señor, delante tuyo cómo está, pero yo bendigo aquí a mis hermanos y los que están escuchándome por Facebook, porque están aquí porque quieren más del Señor. Quiere que el Señor realmente llene sus corazones. Están para aprender, pero también para que ese aprendizaje no quede ahí, sino que llegue al corazón. Y que esta sea una invitación, que vean que esta es una oportunidad que el Señor Jesucristo le está diciendo, que aunque tenés pocas fuerzas, el Señor te está diciendo: seguí adelante, no abandones, obedece a la palabra, búscame de verdad, sé constante, no tengas altibajos, porque eso no te benefician, eso te debilita. Por eso yo te quiero bendecir con ese espíritu de obediencia y con ese espíritu de constancia y coherencia en las cosas del Señor. Te bendigo con ese espíritu ahora. Tómalo, hacelo tuyo, para que puedas tener esa decisión firme y esa convicción de que las cosas de Dios están primero por encima de cualquier cosa. Y vas a ver cómo el Señor te va a responder, te va a reconocer, va a decir: yo conozco tus obras y te felicito, avanzá porque te quiero poner en más. Recibí esta palabra, ese espíritu te está impactando ahora en tu corazón, ese espíritu de obediencia a las cosas de Dios, ese espíritu que se aferra a las cosas que ya tiene y tiene el deseo de crecer y en tener encuentros con el Señor, que le va a poder revelar más aún de lo que está revelado. Hay una corona que el Señor te quiere dar, que son las bendiciones, la recompensa eterna. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa corona no te va a ser arrebatada, mujer, varón que me estás escuchando. Esa corona no te va a ser arrebatada, es tuya. Guárdala, está velando para que nadie te arrebate, te quite esas bendiciones que Dios tiene preparado para vos. Y yo te digo ahora que ese nombre de Dios está impactando tu corazón. Dios está obrando en tu vida. Jesucristo está formando el carácter de Él en tu vida.
porque estás escuchando palabra de Dios. Esto que te estoy diciendo viene del cielo, viene de la palabra de Dios. Dios te está hablando. Yo sé que estás recibiendo esta palabra profética que te estoy dando. Es tuya, recibíla. Esta palabra te está transformando y haciéndote una persona nueva. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias por lo que está haciendo en tu vida en este momento. Y sé que los días por venir van a ser días de grande bendición para tu vida, para tu familia y para tu iglesia. Esta declaración la hago, esta oración la hago en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, gracias. Y nos queda para terminar, hermanos, la experiencia, o sea, la carta que Dios le escribe a la iglesia de Laodicea. Esta es una de las cartas, una de las ciudades en Laodicea, que no sé si la más rica, pero no anda lejos por ahí. Era una comunidad financiera. Ellos, fue una de las primeras, si no la primera de las iglesias que acuñaron monedas de oro. Trabajaban el oro, y también fabricaban lana. Trabajaban, no fabricaban la lana la fabrica la oveja, pero ellos trabajaban la lana, y se daba que en esa colectividad trabajaban más que nada con la lana de color negra, que es lo que abundaba en las ovejas que ellos tenían. Pero lo interesante es que era una iglesia, la ciudad, una iglesia muy próspera, que por algún motivo había empezado a declinar económica y espiritualmente, y parece, o por lo que la palabra nos dice, deducimos que también era una iglesia que estaba espiritualmente decayendo. Entonces, leemos el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis, que dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel, el veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Miren un poco. Acá esta iglesia, la iglesia de la primera que vimos, Sardis, se creían que estaba despierto y Jesucristo le dice: estás muerto. Estás caput. Acá ellos se creen ricos, me he enriquecido y piensan que no les falta nada, pero les dice el Señor, les da su punto de vista a Jesucristo, que es el correcto, y le dice: no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso eres tú. Que Dios abra nuestros ojos espirituales para conocer realmente la condición en que estamos, para agradarle en todo a nuestro Señor Jesucristo, corregir lo que tengamos que corregir. El amén. Lo que Él dice es correcto. Lo que Él dice es así y se cumple. El testigo fiel, estoy hablando de Jesucristo, Él nos da a conocer con fidelidad, con exactitud, lo que el Padre le dice, y es veraz, habla la verdad y la habla siempre. Es soberano de la creación. Él a lo mismo que nuestro Dios no fue creado, Él existió siempre en el pasado, presente y futuro,
y es el soberano, el que gobierna la creación, el que participó de la creación y la gobierna. Ese es el que está escribiéndole a la Odisea. Es como que le está diciendo a la iglesia y a nosotros, miren quién escribió, quién es la persona que les está escribiendo. Y nuevamente dice, como siempre, que conoce las obras porque Jesucristo se movía alrededor de la iglesia, de las iglesias, y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Qué feo porque está Jesucristo diciendo, ya no te aguanto más y te tengo que vomitar, te tengo que sacar de mi reino, de donde estás. Es curioso porque esta ciudad de la Odisea tenía dificultades para conseguir el agua y tenía que ir a una ciudad vecina a conseguirla. Y resulta que el agua que ahí se obtenía era agua tibia. Se ve que venía de una zona termal, el agua era tibia y ellos, si tomaban esa agua, no sé quién habrá tomado agua tibia o quién tomó un mate tibio. Vieron que uno un mate tibio no lo aguanta. Tomar agua tibia es feo. Así que tomando esto como analogía, Dios les está diciendo a ellos que no son ni frío ni caliente, no son ni frío para refrescar el alma que necesita de Dios para calmarla, ni tampoco es caliente como para que el fuego del Espíritu Santo esté ahí obrando. Es tibia. Y saben que hay dos maneras de hacer agua tibia, hacer que el agua sea tibia. Una es calentándola un poquito y quedarse ahí en el medio, y la otra es mezclar agua fría con agua caliente. ¿Sí? O sea, si hablando simbólicamente, tener un pie del lado del reino de las tinieblas y tener el otro pie del lado del reino de Dios. Esa no es una situación que Dios acepta. Ser parcialmente obediente me hace totalmente desobediente. ¿Se entiende eso? Ser en parte obediente me hace totalmente desobediente delante de las cosas de Dios. Así que acá lo que Jesús le está diciendo precisamente es eso. No eres ni una cosa ni la otra, así que estoy a punto. ¿Vieron que Dios siempre da una oportunidad cuando estamos cerrados? Siempre hace un paréntesis y te dice, mira, corregí esto, cambia esto, anda a ver aquel, anda a ver al otro, porque hay cosas que tenés que aclarar. Y le llama la atención, porque le dice, la iglesia dices que soy rico, le dice a la iglesia, soy rico, pero me he enriquecido y no me hace falta nada. Fíjense la arrogancia de esta iglesia. Ustedes saben que esta ciudad en el año 60 tuvo un terremoto muy fuerte y fue prácticamente devastada. Los romanos, como ellos dominaban esa zona, esa ciudad, los quisieron ayudar y esos se negaron a la ayuda de Roma. Ellos mismos quisieron, con su capacidad, con sus recursos, los que tenían, levantar otra vez la ciudad y de hecho lo hicieron, la levantaron. Pero se ve que era una gente de mucha arrogancia. Entonces le dice y les cuenta y les dice, date cuenta que eres infeliz y miserable, pobre, ciego, desnudo. O sea, les está relacionando todo esto con respecto a la vida espiritual que ellos tenían, parecido a lo que le estaba pasando a la ciudad. Versículo 18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Les había dicho que este pueblo, esta ciudad, manejaban el oro, habían acuñado por primera vez una moneda de oro, así que eran personas que conocían lo que significaba el oro, cómo era purificarlo, cómo era fundirlo al fuego, tenerlo ahí en el fuego, ir sacando la escoria, lo que era impureza del oro, y así refinarlo. Les estaba diciendo lo mismo a ellos. Discúlpenme que no fui a la pantalla que nos ayuda un poquitito a
a entender a ver, bueno, acá perdón, un segundito. Ahí está. Avanzo a la Odisea. Acá estamos. Y bueno, lo primero que Jesucristo, que ya lo mencioné, los exhorta, destaca su tibieza espiritual a tal punto que los está por vomitar de su boca, los está a punto de rechazar por la conducta que estaban teniendo. Entonces después los instruye, cambien. ¿Y de qué manera les está diciendo que cambien? Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Evidentemente ricos ya aparentemente eran, pero evidentemente lo que Jesús les está diciendo, les está hablando de la parte espiritual. ¿Y qué significa comprar oro? Perdón que acá compres oro refinado por el fuego. Les está diciendo que ellos se adquieran el carácter de Dios. Está relacionando, simbólicamente hablando, ese oro refinado por el fuego es lo que el carácter de Dios está esperando que ellos adopten, la forma de ser o el modelo de Jesucristo. Y le dice, para que te hagas rico, de esa manera espiritualmente estar rico y estar fortalecido. Que compre ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Espiritualmente hablando estaban despojados. Entonces lo que Dios estaba diciendo es que trabajen para que se vistan de una manera honrosa, pura, que refleje lo que realmente está en sus corazones. Y después le dice, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Estaban espiritualmente ciegos, no veían las oportunidades que tenían delante de ellos, que Dios les estaba dando para crecer y para ser una iglesia digna del Señor, preparándola para las bodas. Y ellos precisamente eran fabricantes de colirio. Cuando había algún problema en la vista, ellos proveían este colirio como remedio. Así que es otra simbología que ellos se daban cuenta de lo que era haber perdido esa visión espiritual que en un momento habían tenido. Y es de esta manera como Dios los instruye a cambiar, a buscar retomar el carácter de Dios, que Jesucristo sea el modelo de ellos, que se vistan de ropas blancas. Yo les había comentado de que ellos eran, ¿cómo es que se llama? Pastores, y la mayoría de las ovejas que tenían daban lana negra. Así que ahí también ellos tenían, simbólicamente, conocían lo que tenían que hacer. Y tenían que vestirse de ropas blancas que honren al Señor Jesús con santidad y pureza. Y sigue el versículo 19, que dice lo siguiente: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que, si estás en este momento pasando una prueba, una disciplina, si el Señor te está reprendiendo por algo, tenés la seguridad, la certeza y la confirmación que Él te ama. Por eso lo está haciendo. Por eso hemos dicho muchas veces que esta pandemia del coronavirus está demostrando que Dios nos ama. Y uno dice, pero ¿cómo me va a amar si personas pierden la vida, no puedo salir, me quedé sin trabajo? Lo que pasa es que Dios te está llamando a que te pongas las ropas blancas, a que compres el oro refinado del fuego, que es el carácter de Dios. Te está llamando a que con esas ropas te cubras la desnudez espiritual, la inconducta incorrecta. Te está pidiendo te está animando a que tus ojos espirituales puedan ver más allá de lo natural y puedas buscar más del reino de Dios.
Por eso la prueba, la disciplina, la reprensión, la exhortación, es porque nuestro Señor Jesucristo nos ama, Él no quiere que nos perdamos. Versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjense qué interesante. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Esta es, lo habíamos leído antes de lo que el Señor Jesucristo le decía. Mira que estoy a la puerta y llamo. Y acá hay una figura muy interesante, porque si el Señor Jesucristo está diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo, el que llama a la puerta es la persona que está fuera del domicilio. Si está dentro no va a llamar a la puerta. Si está dentro abre la puerta, no llama a la puerta. Lo que está diciendo aquí Jesucristo con esta oración es que a él lo han dejado afuera. ¿Se da cuenta? La iglesia lo dejó afuera. Este es un poquitito como ejemplo cuando muchos celebran la Navidad y de esa Navidad hace una gran fiesta, hacen regalos, hacen bebida, comida, baile, lo que se les ocurra, y el que cumple años está fuera de esa fiesta, y seguro que Jesucristo va a querer estar fuera de esa fiesta porque no es donde Él quiere estar. Acá lo que Jesús le está diciendo, me han dejado fuera de sus vidas, al estar llamando de afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, y ahí sí va a haber una gran fiesta, porque cenar con el Señor y estar con Él es tener amistad con nuestro Señor Jesucristo, y que Él esté habitando en nuestros corazones. O sea que el que tiene que abrir la puerta, el que tiene que tomar la decisión ahora, es la persona y no Jesucristo. Jesucristo está llamando para que le abramos la puerta de nuestro corazón y Él pueda entrar a vivir en nosotros y tener una vida plena. Muchas veces este versículo lo utilizamos para evangelizar, que cuando le hablamos a la persona estamos usando la llave que abre el corazón, que al arrepentirse está abriendo la puerta para que Jesucristo entre. Versículo 21, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que la recompensa que el Jesucristo nos está ofreciendo, que le está ofreciendo a la iglesia de la Odisea y nos está ofreciendo a nosotros, es que nos vamos a sentar con nuestro Señor Jesucristo en el trono. Y Él dice, miren qué interesante, Él dice, así como yo vencí, murió, resucitó y ascendió a los cielos, ¿sí? Al sentarse con su Padre en el trono, al sentarse en el trono con su Padre, de la misma manera, al que es vencedor, se sentará con mi Padre en su trono. Y el trono es todos los creyentes, se les ofrece la oportunidad de reinar junto con Cristo Jesús, y ese reinado va a ser expresado, su máxima expresión va a ser en el tiempo de la venida de Jesucristo, o en el milenio, o como habíamos visto en la hora de la prueba. Jesús le prometió a los apóstoles que ellos comerían y beberían con Él y se sentarían con Él sobre los tronos. Así que vamos a estar sentados en un lugar de privilegio. Y esa es la promesa y es lo que nos debe movernos para ser fieles hasta el final y de esa manera estar con nuestro Dios por la eternidad. Voy ahora a salir de la placa. Creo que no hay ninguna más. No hay. Bueno, y aquí, hermanos, terminamos con
capítulo 3, vimos las 3 iglesias, lo que el Señor nos enseña a través de ella. Oramos por 2. Ahora quisiera orar por esta iglesia de la Odisea, que si en algo has dejado a Dios de lado y que Él está golpeando a la puerta para que le abras y entres, esta es la oportunidad, ¿no? Acá es como que tenemos que hacer una breve reflexión y analizarnos. Ahora el domingo, Dios mediante, vamos a celebrar la Cena del Señor. Ahí nos examinamos personalmente a ver si estamos en condiciones de tomar la cena. Bueno, podemos ahora hacer esa propuesta de la cual nos habla la Biblia y ver si hay algo de esto. Habla arrogancia, como Jesús le dice: soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Por ahí tenemos actitudes de autosuficiencia. ¿Podrá ser que tengamos a veces eso? Yo hoy estaba apresurado por continuar con el estudio, preparando el estudio, ¿no? Y me fui a mi oficina aquí en casa y me puse a preparar el estudio y avancé un poco. Y después me di cuenta, había orado algo en la cama, pero después me di cuenta que antes de empezar el estudio no había orado. Y le tuve que pedir perdón al Señor, porque, digamos, si yo sé que estoy bajo la unción de Él y la dirección, pero ¿vieron cuando es importante ubicarse y decir, no, un momentito? Entonces ahí oré, le pedí perdón al Señor por arrancar medio en las mías, y invoqué su nombre y bueno, le pedí que Él me revele la palabra de Dios, porque esto no es un ejercicio intelectual, una tarea intelectual, es algo que tiene que ser revelado de parte de nuestro Señor, que entiendo que así fue. Así que bueno, oremos. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, también queremos tomar y dejarnos dirigir por tu palabra y rogarte, Padre Celestial, que si en algo hemos pensado que tenemos lo suficiente, que somos autosuficientes, que somos ricos en algún área y realmente no es así, te queremos ahora pedir perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido perdón. Si en algo te hemos desplazado, Señor, y estás golpeando a la puerta para entrar, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Señor Padre, nuestro Dios, estamos delante tuyo para abrir nuestro corazón, humillarnos delante tuyo. Queremos, Padre Celestial, seguir el consejo divino y de esa manera buscar de que ese tesoro divino, que es tu presencia en nosotros, cada día brille más, para que podamos lucir esas ropas blancas que tenés preparadas para nosotros, que simbolizan la pureza, la pureza, la santidad. Ayúdanos, Señor, en este proceso de santificación, a ser cada día más santos, más puros, a reflejar cada día más la luz, el reflejo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Toma control y dominio de nuestro carácter. Nosotros también tomamos dominio propio de nosotros mismos, Señor, para conducirnos como a ti te agrada, Padre Celestial. Y Señor nuestro, queremos de una forma firme, férrea, buscarte de todo corazón y rogarte, Espíritu Santo, que llene nuestras vidas con tu presencia. Abrázanos, que el fuego del Espíritu Santo, de tu Espíritu, esté ardiendo en nuestro ser, de tal manera que busquemos más de ti a través de la oración y la palabra, Señor mío. Que realmente sea alimento espiritual el nuestro, porque tenemos una fiesta que nos está esperando y ahora nos estamos preparando, nos estamos dando el baño, nos estamos perfumando, nos estamos poniendo el traje que vamos a lucir ese día, nos estamos peinando y haciendo todo lo necesario, Señor,
en el área espiritual, para que esa cena, esa cena del Cordero, esa boda que vamos a celebrar, estemos ahí presentes, Padre Celestial, disfrutándola pleno. Gracias, Señor, porque la muerte de cada uno de nosotros va a ser una única muerte. No vamos a tener la segunda muerte, que es terrible, es hostil, es el mismo infierno. Gracias, Señor, porque nos has dado esa muerte que en realidad es esa transición para estar contigo, Padre Celestial. Señor, pero te rogamos también por aquellos que no te conocen. No queremos que nuestros familiares, aquellos que conocemos, amigos, compañeros, vayan al infierno. Por eso, Padre, te ruego que transformes sus corazones, utilices nuestro hablar, el poder llevar las buenas nuevas a ellos para que ellos tengan un encuentro contigo y se entreguen de corazón, por fe, a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz y resucitó para que tengan vida. Utilízanos en esto también, Padre. Abrí puertas para que podamos evangelizar. Señor, esta oración la hacemos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias por lo que has hecho hoy en nuestros corazones. Declaramos que nuestros días por venir no serán igual. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Bendecimos una vez más tu palabra y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.